La fiesta de Pesaj, la Pascua hebrea, es la celebración de la liberación de todo tipo de opresión o esclavitud, sea esta espiritual, mental, emocional o física, y aún social. El primer registro de su celebración se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 12, cuando después de 9 plagas, Dios ordena a su pueblo a prepararse para su salida de la esclavitud de Egipto. La palabra Pascua viene de la palabra hebrea, Pesaj, cuya raíz es la palabra pasaj, que significa saltar encima, pasar por encima, cojear, que alude a la promesa de Dios, que el ángel del Señor no heriría de muerte a toda casa de familia que hubiera aplicado la sangre del cordero esa noche. Éxodo 12 al 14, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Dios durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Veamos los significados y principios que podemos extraer de la celebración de esta fiesta. La preparación. El Señor, como suele suceder cuando Él quiere hacer algo, dio instrucciones específicas sobre cómo debían prepararse y preparar la cena para esa noche, y ya de por sí, este es un punto muy importante, la preparación, pues cada vez que Dios guía a su pueblo a la batalla, para vencer a sus enemigos, Él envía a sus siervos los profetas, para dar instrucciones específicas para su preparación, así como para enfrentar al enemigo, y derrotarlo. Vemos las instrucciones del Señor en Éxodo 12, les dio un nuevo tiempo, un nuevo calendario, iniciando así un nuevo día, mes y año en la historia del pueblo de Dios. Así, esta fiesta debe celebrarse cada año, el día 14 del mes de Nisán o Abib, en luna llena, que representa plenitud o cumplimiento. Les dio un sacrificio específico, un macho de oveja o cabra, de 1 año, sin defecto. El sacrificio debían prepararlo de la siguiente manera. Degollarlo y sacarle toda la sangre, comer la carne asada con fuego su carne, no hervida ni cruda, no debían quebrarle ningún hueso, y lo restante, junto con sus entrañas, debían quemarlo completamente antes del amanecer. La sangre escurrida del sacrificio debía ser guardada en una vasija, y ser rociada en los dinteles de la puerta de cada casa, tanto arriba, como a los lados. Esa sangre del Cordero de Pascua serviría como señal para el ángel del Señor, para que no hiriera la casa así marcada. Debían comer esta cena deprisa, vestidos como para salir, con sus sandalias puestas y un bastón a la mano, y toda la comunidad israelita debía participar de la Pascua. El pan para esta cena debía ser sin levadura, y luego durante 6 días más, debían comer solamente panes sin levadura, y quitar toda levadura de sus casas durante esos días. El otro acompañante para esta cena eran las hierbas verdes y amargas. Aunque la tradición habla de 4 copas, en realidad no se especifica la cantidad en el consumo de vino o bebida basada en el fruto de la vid, mosto o vino joven, pero así solía hacerse en cenas especiales y ceremoniales, y eso se ve claramente para los tiempos de Jesús y los apóstoles. Por todos estos detalles, en esta ocasión, así como en otras, es claro el primer significado y principio extraído aquí. Dios desea que estemos preparados para su visitación, o su intervención poderosa a favor de su pueblo. La santificación, el segundo significado que resalta en la celebración de esta fiesta, es el deseo de Dios de santificar a su pueblo, pero que también que su pueblo se santifique para Él, su Dios, su libertador, su Salvador. Este significado, lo podemos observar en 2 aspectos de la celebración de esta fiesta. 1. El uso de la sangre del cordero o sacrificio de Pesaj, como señal distintiva, de los que habían creído a las instrucciones que Dios le dio a su siervo Moisés. La señal de la sangre, en los dinteles de las puertas de las casas de los israelitas, era la señal que separaba a los creyentes, al pueblo escogido por Dios, de los egipcios y extranjeros, que moraban en esa tierra. 2. El uso de panes sin levadura, igualmente como una ilustración de la purificación y santificación que deben experimentar todos aquellos que serán liberados. El Mesías también usó muchas veces el símbolo de la levadura, para significar aquellos pensamientos o patrones de pensamientos que contaminan nuestra forma de pensar, decidir y actuar, contrarios a su voluntad.
Él habló de por lo menos de 3 tipos de levaduras que debemos evitar, o cuidarnos de no contaminarnos. La levadura de los fariseos, pensamientos y conductas religiosas, hipócritas. La levadura de los escribas y saduceos, pensamientos incrédulos y declaraciones eminentemente racionales y legalistas, que anulan, suprimen o cuestionan las obras sobrenaturales de Dios. La levadura de Herodes, pensamientos y conductas que nos conducen a asesinar a nuestro hermano, acciones que buscan limitar, entorpecer o dañar la vida y desarrollo de nuestro prójimo, a fin de lograr nuestros propios intereses, pasiones y deseos. Este otro significado nos da otro principio que debemos prestar atención. Previo a su liberación y redención, Dios desea que su pueblo se purifique, que se santifique, para su santa visitación, de manera que su gloria, justicia y juicios desplegados no se vuelvan contra ellos. Por eso, para toda batalla o proceso de lucha espiritual, Él siempre exige a su pueblo que previamente se santifique y prepare para la ocasión. La redención. Quizás este sea el significado más conocido, al que se le ha dado más énfasis en el mundo religioso. La redención que ocurrió aquella primera Pascua. La redención se realizaba cuando se pagaba el debido precio por una persona que era esclava de otra, sea para su propio uso, o para liberarla completamente de la esclavitud. En este caso, el precio que Dios puso para la redención del pueblo de Israel fue el primogénito de toda familia, y de todo animal que vivía en Egipto. Pero en el caso de su pueblo, Dios le dio el medio para sustituir la vida de cada primogénito en medio de ellos, el sacrificio y la sangre de un cordero o cabrito de 1 año. Al ellos obedecer las instrucciones del Señor, redimían o pagaban por la muerte de cada primogénito de sus familias y rebaños, y el ángel del Señor pasaría por encima de toda casa que tuviera la señal del sacrificio hecho. Así pues, este tercer significado y principio es también muy importante para los actos salvíficos de Dios. Es necesario pagar un precio por nuestra redención de toda esclavitud, y nuestra salvación de todo juicio de Dios. En nuestro caso, en nuestro tiempo, Dios ha provisto en el Mesías el precio para nuestra redención, el sacrificio y la sangre de su Hijo unigénito, y Él, sabiendo el significado de esta fiesta, y en sujeción al tiempo de Dios, ejecutó este acto de redención, exactamente durante la celebración de la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura de su época. Mateo 26, 17 al 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Marcos 14, 12 al 15. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos, y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Lucas 22, 7, 8. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. La liberación. Otro significado que nos da la fiesta de Pesaj, es la liberación de todo tipo de esclavitud, sea esta espiritual, mental, emocional, física o socioeconómica. Recordemos que en el relato que estamos estudiando, Dios había ordenado la liberación de los israelitas de la esclavitud, a la que habían estado sometido bajo el gobierno egipcio, para lo cual llamó a su siervo Moisés. Éxodo 3, 7 al 10. Dijo luego Dios: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios operó un proceso de liberación, primeramente en su pueblo, para que luego pudiera experimentar toda la liberación socioeconómica y política que Él les tenía preparado. Liberación mental, de pensamientos tales como: no podremos, somos pobres y oprimidos. Liberación emocional, de pensamientos de rechazo, abandono, maltrato, rencor y resentimiento.
liberación física, de debilidad, pesadez, presión o estrés, enfermedad y muerte, liberación espiritual, de pensamientos de duda, incredulidad, mentira y engaño. Dios necesitaba liberar primeramente el espíritu, la mente y el alma de su pueblo, para que luego su fe y obediencia pudiera permanecer con el tiempo. Éxodo 10:1-2. Dios dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón, y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Dios. Cuando el pueblo estuvo listo, entonces Dios los liberó de la esclavitud política y socioeconómica, representada por el gobierno egipcio, y los israelitas estaban listos para iniciar el proceso que los conduciría a un nuevo tiempo, y a una nueva tierra de libertad. Por lo tanto, podemos ver que Pesaj representa la liberación integral, en todas las áreas de la vida humana, que Dios opera en la vida de las personas, y aún comunidades, pueblos, ciudades y naciones, para que experimenten todo el bien, y las promesas que Dios le ha dado a su pueblo. Lamentablemente, se ha hecho un énfasis desmedido solamente al aspecto de la liberación espiritual, y se nos olvida que Dios también está interesado en liberarnos de todo tipo de esclavitud, sea mental, emocional, física, y aún política y socioeconómica. La historia narra, para nuestra vergüenza, cómo líderes y naciones cristianas esclavizaron, oprimieron y explotaron a pueblos y naciones, y aún traficaron e hicieron comercio con las vidas de muchas personas, y de pueblos enteros. La esclavitud humana, ejecutada por personas y naciones cristianas, es una total y abierta contradicción al mensaje del Evangelio del Reino de Dios, cuyo fundamento es la fiesta de Pesaj, la llamada Pascua para los cristianos. Y por otro lado, en la proclamación del Evangelio, algunos enfatizan solamente la liberación espiritual, basada en el perdón de los pecados, pero ignoran la liberación espiritual, que muchas personas requieren de toda obra de las tinieblas, de toda opresión demoníaca, de enfermedades y maldiciones ancestrales. Se entrega solamente un mensaje de liberación espiritual futurista, escapista, que nada tiene que ver con las luchas mentales, emocionales y sociales que muchas personas, comunidades, ciudades y naciones experimentan hoy. Ese no es el Evangelio del Reino de Dios que viene a liberarnos de toda operación y manifestación del reino de la muerte y de las tinieblas. La salvación. Y por último, Pesaj significa salvación. El pueblo del Señor es salvado de los juicios de Dios contra el sistema opresor y esclavizante del mundo, representado por el gobierno del faraón en Egipto, para trasladarnos a una mejor vida, representada por la tierra prometida. Este mensaje fue el que Dios quiso que los padres israelitas le contaran a su descendencia. Éxodo 12:23-25, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará el Señor aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis a la tierra que Dios os dará, como prometió, guardaréis este rito, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel, y libró nuestras casas. Pesaj fue el medio de preparación, mediante el cual, el pueblo de Dios estaría preparado para salir de la esclavitud, a la tierra de libertad y bendición que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se observa entonces, que la salvación de Dios tiene una triple acción. 1. Ser purificados, mediante el sacrificio y la sangre del Cordero de Pesaj. 2. Ser liberados, de la opresión del faraón y Egipto por una parte, y de los juicios de Dios por otra. 3. Ser trasladados a la tierra prometida, que en nuestro caso representa el reposo de Dios, la paz de Dios que rebasa todo entendimiento. Aquellos que no cumplieran los dos primeros pasos, establecidos en las instrucciones que Dios entregó a través de su siervo Moisés, no podrían disfrutar la tercera, la acción salvífica. Tenemos que entender que la salvación de Dios implica estas tres acciones, no una, no dos, sino las tres. En el Nuevo Testamento, los apóstoles nos enseñan que Jesucristo es nuestra Pascua, su sacrificio ya fue hecho, pero se requiere de nosotros que sigamos, continuamente, quitando toda vieja levadura, de manera que seamos una nueva masa limpia y santa para Dios, de sinceridad y verdad. 1 Corintios 5:7-8.
Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Jesús no eliminó la fiesta de Pesaj. De hecho, Él está esperando para celebrarla con todos nosotros, en su segunda venida, y así coinciden tres evangelistas. Lucas 22:15 al 18, Mateo 26:29, Marcos 14:25. Y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: «Tomad esto, y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga». El Mesías le dio un nuevo sentido a Pesaj, porque reestableció el pacto, mediante el cual nos devuelve la oportunidad de poder cumplir la ley de Moisés, y creer y aceptar la justicia que Jesucristo cumplió por nosotros, en nuestro lugar. Romanos 3:21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Mesías dijo lo siguiente sobre los elementos de Pesaj, Lucas 22:19-20, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». El apóstol Pablo confirma el significado de estos símbolos en 1 Corintios 11:24 al 26, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí». Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí». De esto, hay que tomar conciencia para poder celebrar dignamente el Pesaj. Este pan sin levadura, es mi cuerpo que por ustedes es partido, sacrificado. Esta copa, es mi sangre, la copa del nuevo pacto en mi sangre, para el perdón de los pecados. El que no tenga plena conciencia de lo que esto significa, estará celebrando indignamente, y atraerá juicio para sí. 1 Corintios 11:27 al 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dios, en este tiempo, desea que todo aquel que escucha el mensaje del Evangelio, reciba el sacrificio que Yeshua, el Cordero de Dios, hizo en la cruz del Calvario. Él quiere rociar con su sangre, ya no la puerta de tu casa, sino la puerta y el interior de tu corazón. Por eso Él declaró lo siguiente, Juan 6:35, 47 y 48. «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida». Y sigue invitando a todos aquellos que creen en Él, a cenar una cena de Pesaj en comunión junto con Él. Apocalipsis 3:20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, y cenaré con Él, y Él conmigo». Al terminar el día de Pesaj, se une la segunda celebración, la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias, conocida en hebreo como Bikurim, primeros frutos, es parte de las primeras tres fiestas dentro del calendario que Dios le dio a su pueblo, y también se celebra durante la estación primaveral, que comienza con el mes de Abib, Nisan. Levítico 23:5 al 11. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Dios, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Dios 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis.
Y habló Dios a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Dios, para que seáis aceptos, el día siguiente del día de reposo la mecerá. La celebración de las primicias es una de las 3 fiestas de cosecha, en este caso, principalmente de la cebada, entre otros frutos. Las otras 2 fiestas de cosecha son Pentecostés, trigo, y la de los tabernáculos, frutos de los árboles. Así es conocida como la fiesta de los primeros frutos del año. Veamos los significados y principios que podemos extraer de esta hermosa fiesta de cosecha. Sea Dios el primero. A través de esta fiesta, podemos observar que Dios desea ser el primero. Él desea tener el primer lugar en todo, el primer lugar de nuestra vida, el primer lugar en todo lo que hacemos. Este principio lo vemos expresado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En la declaración de fe del pueblo de Israel leemos Deuteronomio 6:4-6. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Después de declarar las bendiciones sobre su pueblo, Deuteronomio 26:16-17, el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón, y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy, que el Señor es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Esto es ratificado por Yeshua, el Mesías. Mateo 5:43. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Nuestra fe y amor es tan valioso para Dios, que lo que Él le recrimina a su iglesia, representada por la iglesia en Éfeso, fue que ésta había dejado su primer amor, y le exhorta a examinar dónde se extravió, que se arrepienta, y haga las primeras obras. Apocalipsis 2:4-5. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Así, la ofrenda de los primeros frutos, al comienzo del año, expresan nuestro deseo de entronar a Dios, como nuestro Señor, como el primero en nuestra vida y en nuestra labor, en todo lo que hacemos en nuestra vida, para la alabanza de su gloria. También a través de nuestras ofrendas de primicias, expresamos el principio que, antes que cualquier otra cosa, damos a Dios primero. El primer principio está muy ligado al segundo, en vista que Dios es el primero en nuestra vida, nuestras primeras cosechas, frutos o resultados de nuestra labor, se lo damos a Él primero. Pero al establecer esta fiesta, entre otras ordenanzas similares, podemos ver claramente que Dios desea los primeros frutos de nuestra labor, así que es bueno honrarle con una ofrenda de los primeros resultados de nuestra labor. El sabio Salomón nos enseña que el cumplimiento de este principio trae consigo una gran bendición. Proverbios 3:9-10. Honra a Dios con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando traemos nuestras primicias, tenemos que tener en mente que Dios desea en nuestra vida, y en nuestras labores, lo primero, lo mejor, lo escogido. Esto lo podemos ver en el Génesis, la primera ofrenda dada a Dios, registrada en la Biblia, las ofrendas de Caín y Abel. La Escritura relata que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. De Caín se dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda, pero de Abel se dice que trajo de los primogénitos, primeros nacidos y de los más gordos, lo mejor, lo escogido. Por lo tanto, Dios miró con agrado el corazón adorador de Abel y su buena ofrenda. Se ha dicho que a Dios le agradó más la ofrenda de Abel, porque eran sacrificios de animales, pero eso no es lo que podemos ver en ese relato, ni en la celebración de la fiesta de las primicias. Lo que Dios ve con agrado es que el adorador propone en su corazón darle a Dios lo primero, lo mejor, lo escogido. Dicho lo anterior, podemos ver que hay una estrecha relación entre las primicias y los primogénitos, en el contexto de la celebración de la Pascua.
De hecho, en la primera Pascua, en la cena de esa primera noche de Pesaj, se observa los elementos de las primeras 3 fiestas. El cordero o cabrito debía ser de 1 año, en su primer año, y sacrificado en el primer mes. La sangre del cordero o cabrito de Pascua sería el precio por la liberación, redención, del pueblo, para que no fuera herido por el ángel del Señor. Los panes debían ser sin levadura. Yeshua el Mesías cumplió a cabalidad el mensaje profético encerrado en estas 3 fiestas solemnes, y los escritos del Nuevo Testamento señalan que Él es el primogénito, el primero, título que conlleva varios significados. En el Nuevo Testamento se usa la palabra griega protótokos, Strong 4416, que literalmente significa el primero en nacer, primogénito. En el Antiguo Testamento se usa la palabra hebrea, Bekor, Strong 1060, que pudiera significar, además de primogénito, también, mayor, primero, primicia, primogenitura. Pero también, este término o título, tenía otros significados, por causa de los beneficios que conllevaba la primogenitura, llegando a significar más un título honorífico, mi precioso, mi especial, mi predilecto, que nada tenía que ver con su primer significado, el primero en nacer. Así vemos los casos en que Dios usó este título en ciertas personas como Jacob, a quien Dios declaró su primogénito, aunque realmente lo fue Esaú; Efraín, aunque el primogénito fue Manasés; David, aunque era el último de 8 hermanos. Así que, el título de primogénito conllevaba el sentido de los beneficios de la primogenitura, tales como señorío sobre todas las propiedades del padre y sus hermanos, heredero preferencial, con una mejor porción que el resto de los hermanos, primero o principal, entre sus hermanos u otros. Así, el Nuevo Testamento declara que Yeshua el Mesías es el primogénito de toda la creación, ejerce señorío y supremacía sobre todo lo creado. De María, el primer hijo nacido a María, entre sus hermanos, de entre los muertos, el principal entre los que han resucitado y resucitarán. De entre muchos hermanos, el supremo o principal, en la congregación de los hijos de Dios. Pero además de darle el título de primogénito, el apóstol Pablo también declara que Yeshua es las primicias entre los muertos y entre los que resucitaron. 1 Corintios 15:20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Yeshua el Mesías es primicias de todos los resucitados, de toda la creación, de la redención, del reino de Dios. El Mesías sabía perfectamente que su vida, al igual que un grano de trigo, debía ser sembrada en la tierra, para que pudiera dar los frutos para una nueva vida en el reino de Dios, y así lo profetizó cuando dijo, Juan 12:24, de cierto os digo, que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y en otro momento declaró, Juan 5:20-21, porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y luego dijo, Juan 6:39-40, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo aquel que ve al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Con esto en mente, tanto el Mesías como los apóstoles nos enseñan que Él es el primero, el principal en el reino de Dios, y en su plan de redención para toda la humanidad, y toda la creación. Así podemos concluir, que cuando recordamos la fiesta de las primicias, debemos recordar lo que Dios quiere enseñarnos a través de ella, que Él desea ser el primero en nuestra vida y en nuestras labores, que Él desea que le demos a Él lo primero, lo mejor y escogido, del fruto de nuestras manos, del resultado de nuestra labor. Vimos que hay una estrecha relación entre las primicias, primeros frutos, y la primogenitura, primer nacido. También podemos concluir que Jesús como primogénito no significa necesariamente que Él fue el primer hijo de Dios, sino más bien, aquel que tiene todos los privilegios de un hijo mayor. Así lo podemos ver al leer Colosenses 1:18, y Pablo acierta al declarar, para que en todo tenga preeminencia.
Y la fiesta de las primicias tiene su máximo y más claro cumplimiento en la resurrección del Señor, la cual aconteció, tal como había sido profetizada por la ley y los profetas, al tercer día, no a los 3 días, después de la celebración de la Pascua, en la fiesta de las primicias, por lo cual Él es declarado las primicias de la resurrección, de la redención, y de toda la nueva creación, en el reino de Dios. Y la tercera fiesta, que surge desde el interior mismo de la Pascua es panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura, conocida en hebreo como Hamatzah, es parte de las primeras 3 fiestas dentro del calendario que Dios le dio a su pueblo, y se celebra durante la estación primaveral, que comienza con el mes de Abib, Nisan. Éxodo 12, 14 al 20, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Dios durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día, haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel, ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Levítico 23, 6 al 8, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Dios. 7 días comeréis panes sin levadura, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Dios 7 días ofrenda encendida, el 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Durante 7 días, no podía haber ninguna cosa leudada en las casas de los israelitas, ni podían consumir ningún tipo de pan con levadura, sou pena de ser expulsados de la congregación, o comunidad de fe. Así que, veamos ahora qué significados y principios podemos extraer de la celebración de esta fiesta, para nuestro crecimiento en nuestra fe, amor y obediencia a Dios. La purificación. Esta fiesta es una de las 3 fiestas de purificación. Las otras 2 son la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, y la del perdón, Yom Kippur. Y a través de ellas, Dios da un mensaje claro, repetido 3 veces, que Él desea que su pueblo se mantenga puro, libre de toda contaminación. La levadura, la mayoría de las veces, tiene una connotación negativa, como un elemento o factor contaminante, y se le relaciona con el pecado, la malicia y la maldad, que influye, desde el ser interior, a toda persona. Ese fue precisamente el mensaje que nuestro Señor subrayó, cuando enseñó sobre lo que contamina al hombre. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. Y siguiendo esa misma interpretación del significado del símbolo de la levadura, Jesús advirtió a sus discípulos a cuidarse de diferentes clases de levaduras, que nosotros igualmente hacemos bien en evitarlas. La levadura de los fariseos, pensamientos y conductas religiosas, hipócritas. La levadura de los escribas y saduceos, pensamientos incrédulos, y declaraciones eminentemente racionales y legalistas, que anulan, suprimen o cuestionan las obras sobrenaturales de Dios. La levadura de Herodes, pensamientos y conductas hipócritas, que nos conducen a asesinar a nuestro hermano, acciones que buscan limitar, entorpecer o dañar la vida y desarrollo de nuestro prójimo, a fin de lograr nuestros propios intereses, pasiones y deseos. El apóstol Pablo también nos enseña sobre otro tipo de levadura, que también contamina nuestro ser interior, como lo es la inmoralidad sexual, lascivia, lujuria, fornicación, adulterio, etc.
Y subraya que los panes sin levadura tienen que ver más con un corazón puro, sincero y verdadero, y por lo tanto, debemos cortar de la congregación a aquellos que llamándose hermanos, viven vidas contaminadas, que a su vez pueden contaminar la vida de otros, dentro de la misma congregación. Esto último, está en perfecta concordancia con la misma enseñanza que encontramos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento subraya la importancia que nuestra casa esté limpia de toda levadura o cosa leudada. Así también, el Nuevo Testamento subraya la importancia y necesidad que nuestro corazón y mente, nuestro ser interior, esté libre de toda contaminación de pecado, malicia y maldad. Por lo tanto, debemos purificarnos y limpiar nuestro corazón de todo lo malo. La santificación. Otro significado que encontramos en la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, es el deseo de Dios, que su pueblo sea santo, al igual que Él es santo. El significado de la palabra santo, en hebreo, kadosh, Strong H6918, y kodesh, Strong H6944, en el Antiguo Testamento, es apartado, dedicado, consagrado. Y eso es lo que Dios trata de decirle a su pueblo, que Él quiere que se distingan de los demás pueblos y naciones. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Durante la celebración de la primera Pascua, Dios dijo a través de su siervo Moisés, que la sangre en los postes y dinteles sería por señal, para que su ángel no hiriera sus casas, pero los panes sin levaduras también serían señal para que no fueran cortados de su pueblo. Ambas acciones tenían como propósito dejar claro en la mente de los israelitas que Dios los estaba santificando, apartando de entre los egipcios y las demás naciones presentes en Egipto, para no herirlos ni juzgarlos juntamente con ellos. Ese es el mismo mensaje que ahora, en el Nuevo Testamento, a través de la sangre derramada por el Mesías, tenemos y que nos fue entregado a través de los apóstoles. Primera de Pedro 13:2-3. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos, levadura, que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así como Israel en aquel tiempo, y ahora nosotros, somos llamados, escogidos, para ser el pueblo de Dios, una nación santa, cuya principal misión es traer mayor gloria y alabanza a nuestro Dios, el único Dios verdadero. Primera de Pedro 2:9-10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Efesios 1:3-5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo podemos avanzar en nuestro proceso de santificación? El apóstol Pablo nos da la respuesta, Filipenses 4:8-9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuida tu mente y corazón de todo lo malo, y más bien piensa en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tenga virtud, o sea digno de alabanza. Si conservamos a nuestra mente y corazón puros, nuestras acciones y decisiones serán puras, y por lo tanto, caminaremos en santidad. La consagración. Y el último significado que podemos encontrar al celebrar la fiesta de los panes sin levadura, es que Dios desea nuestra consagración, es decir, nuestra dedicación primeramente a Él, y a la misión que Él nos ha dado, la cual tiene dos aspectos. Proclamar sus virtudes,
su gloria, proclamar su reino y su justicia entre las naciones. Claro, aquí debemos afirmar que esta proclamación se hace en palabras y obras, no solamente en palabras, sino en obras, que Dios ha preparado, antes de la fundación del mundo, para que andemos en ellas. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta consagración, la podemos notar en las instrucciones que Dios le da a su pueblo, de comer la Pascua, y los panes sin levadura. Éxodo 12:11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, preparados para correr o caminar rápido, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Dios. Es decir, el pueblo debía estar enfocado en salir de Egipto. Aunque había gozo, y muchas ganas de celebrar el fin del cautiverio en Egipto, debían estar consagrados a la tarea que Dios había puesto delante de ellos, salir tan pronto como pudieran de la esclavitud. También, el mismo hecho de cómo prepararon y comieron los panes sin levadura, apunta a la idea de una salida rápida, dice el relato, y cocieron tortas sin levadura, de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo, ni para prepararse comida. Y observamos también, que los mismos egipcios, después de experimentar tantas plagas seguidas, y la mortandad de todos los primogénitos de familiares y rebaños, literalmente los echaron de la tierra, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos, y llevó el pueblo masa antes que leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Todo apuntaba al hecho, que los israelitas debían consagrarse, a la apremiante tarea que tenían delante de ellos, salir de Egipto, salir de la esclavitud. No tuvieron tiempo para distraerse, o entretenerse en otra cosa, que no fuera su liberación, su salvación. Tanto el Mesías, como los apóstoles, toman este mismo principio de nuestra consagración o dedicación total, a la misión que Dios nos ha dado, de anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Cuando Jesús estaba entrenando a sus primeros discípulos, les dio instrucciones específicas, que subrayan este principio de consagración, a la misión según apunta el Dr. Lucas en su Evangelio, diciendo, y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. El apóstol Pedro, después de enseñar sobre el sacerdocio que todos los creyentes tenemos en Cristo, también nos exhorta a tener en mente este principio. Primera de Pedro 2:9-11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, levadura, que batallan contra el alma. Es decir, abstengámonos de toda levadura, de todo aquello que pueda contaminar nuestra alma, y obstaculice nuestra misión o tarea sacerdotal, de anunciar las virtudes, de aquel que nos llamó de las tinieblas, a su luz admirable. En conclusión, Dios desea que su pueblo sea santo como Él es santo. Por esa razón, Él nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, Yeshua el Mesías prometido a Israel, para que seamos para la alabanza de su gloria, y para que anunciemos sus virtudes, y salvación a todas las naciones. Tanto la fiesta de la Pascua, como la de los panes sin levadura, apuntan a diferentes aspectos de lo que somos en el nuevo pacto, a través del sacrificio redentor de Yeshua. Somos linaje escogido, por lo tanto, debemos purificarnos de toda iniquidad, pecado, maldad y malicia en nuestro ser interior, para que todo nuestro ser refleje la gloria de Dios. Somos real sacerdocio, por lo tanto, debemos consagrarnos a la tarea que el Señor nos ha dado de ser luz del mundo y sal de la tierra, sin entretenernos con nada de lo que el sistema de este mundo nos pueda ofrecer. Somos nación santa, por lo tanto, debemos santificarnos para ser más como nuestro Señor y Dios, en toda nuestra manera de vivir. Somos pueblo adquirido por Dios, por lo tanto, debemos liberarnos de toda especie de esclavitud espiritual, mental, emocional, física y social, sabiendo que fuimos comprados, no con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios.
Y ya para finalizar, surge la cuenta del Omer, la tercera fiesta, que emana también de la misma celebración de Pesaj. Es el conteo del Omer, la cuenta de 7 semanas. A partir de terminado el día de la Santa Convocación de Pesaj, comienza el conteo de 49 días de la gavilla, la recolección de la cebada, hasta llegar al día 50, en el que celebramos la entrega de la Torá, en el monte Sinaí, lo que conocemos como Shavuot Pentecostés. Hay 7 cualidades principales de carácter, y que tenemos la capacidad de desarrollarlas en nosotros mismos. Cada día, entre Pesaj y Shavuot, contamos otro día del Omer. Cada día, tiene una energía espiritual especial, que nos permite trabajar sobre un aspecto importante de nuestro carácter, que ese día, es especialmente accesible. Cada día, nos tomamos unos minutos para poner en práctica, un ángulo de una cualidad con nosotros mismos, con otras personas, y en nuestra relación con Dios. En total, damos 49 pasos, cada uno, enfatizando una cualidad diferente, que puede ayudarnos a volvernos más bondadosos, más disciplinados, a tener límites más adecuados, a vivir una vida más significativa. Al finalizar esos 49 días, estamos camino a ser mejores personas. Pero de esta celebración, hablamos más a detalle, en el conteo del primer día del Omer, pero no quisimos dejar pasar por alto esta tercera actividad, que junto con las primicias, Bikurim, y los panes sin levadura, Hamatzot, emergen de la misma fiesta de Pesaj. Que el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ven y celebra junto al Mesías, un nuevo tiempo de salvación, que afectará cada área en tu vida. Celebra un nuevo tiempo de victoria, en este ciclo de fiestas, las fiestas de primavera, fiestas de Dios. Que el poder, y todo el significado de estas fiestas, sea una realidad en tu vida. Pesaj Sameach.